La muerte del agricultor Werner Luxinger y su esposa, Viviane Macay, profundiza, yo diría, hasta el abismo el conflicto mapuche. Y para ser preciso, más que hablar de muerte, hay que hablar de posible asesinato, porque eso fue un asesinato, a menos que se pruebe lo contrario, están todos los elementos para decir que fue un homicidio doble. ¿Son los primeros muertos de este conflicto? No, definitivamente no. Jaime Mendoza Collío, por ejemplo, 24 años, murió con un balazo en la espalda propinado por un carabinero. Matías Catrileo tenía 22 años, también murió después de un balazo de un carabinero. O recuerdo a José Buenante, tenía solo 16 años, o Alex Lemun, que tenía 17 años. No es que pretenda equiparar muertos, porque eso es una tontera y una brutalidad. No es que se trate de contar muertos por un lado y muertos por el otro. Lo que estoy diciendo es que este es un conflicto grave, que viene hace mucho tiempo, un conflicto que hace mucho tiempo es sangriento y que los homicidios que se produjeron ahora son homicidios que lo profundizan, y voy a reiterar el concepto hasta el abismo. El conflicto además es un conflicto de larguísima data. Usted se ha hecho una pregunta: ¿por qué al norte, en la ribera norte del río Biobío, no hay ninguna reivindicación de los mapuches y sí en la ribera sur? ¿Cómo es posible que todo termine cuando un territorio comienza en una ribera y no en la otra? ¿Por qué se produjo esto? Por una razón muy simple. Porque al norte del río Biobío la colonización española tiene 500 años, pero al sur no. Al sur recordemos que ocurrió un hecho inédito. ¿Qué hecho inédito? Que el Imperio Español, que sojuzgó, que atropelló, que transformó en vasallos una gran cantidad de pueblos étnicos de esa América de ese entonces, aztecas, incas, no lo logró con el pueblo mapuche. Y con el único pueblo originario que estableció o que celebró un tratado fue con los mapuches. Fue en 1641, los parlamentos de Quilín. El rey Felipe IV en 1643 lo ratificó, y este documento fue archivado como tratado por parte de la corona española. Esa es la razón por la cual los españoles no entraron a lo que es hoy día la Araucanía. Y esa es la razón por la que definitivamente entraron gente distintas a esa etnia, más allá de pequeñas de personas que entraban y algunos sacerdotes que hacían alguna evangelización. Me refiero a un Estado solamente después del inicio de la Guerra del Pacífico. Las tropas desmovilizadas, victoriosas de la Guerra del Pacífico, en 1883 comenzaron a entrar a la Araucanía. En 1881, Chile celebró el Tratado de Límites con Argentina y por lo tanto solucionó el tema con Argentina. Había ganado la Guerra del Pacífico e inmediatamente con esas tropas probadas en batalla entraron a la Araucanía. Por lo tanto, la colonización a un lado del río Biobío tiene 500 años y al otro lado del río Biobío, donde está todo el conflicto, tiene solo 130 años. Es muy nueva, hay recuerdos, hay tradiciones de boca a oreja, pero de origen reciente. Fíjense que las primeras reducciones comenzaron justamente en 1883. Las primeras reducciones de mapuche, reducciones indígenas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha pasado que durante los últimos años las plantaciones forestales fueron ahogando a muchas comunidades mapuches. Hay una falta de agua impresionante que posiblemente personas que no vivan en la zona, que no tengan relación con la zona, no se imaginan lo que haya ocurrido con las empresas forestales y principalmente en una época, no tanto ahora, en una época con los guardias forestales que hicieron y deshicieron sin que hubiese policía que pudiera regular, que pudiera perseguir los atentados que allí se produjeron. A partir de 1990 surge el Consejo de Todas las Tierras. Más tarde surgió la coordinadora Arauco Mayeco, quien se enfrentó, en los tiempos de Ricardo Lagos surgió, que se enfrentó duramente a la concertación. Incluso Jorge Correa Sutil, que fue subsecretario del Interior de la Concertación, calificó esa organización de una organización terrorista. Lo cierto es que en estos instantes hay una cantidad de mapuches importante que exige autonomía, más allá del trato, no, quieren autonomía. No son la mayoría, pero son muy importantes
y en un número suficiente como para que definitivamente la situación esté esté en un conflicto que yo diría que hoy día es un conflicto armado. El drama está en que los primeros colonos que llegaron a la zona son colonos que los puso allí o celebró un contrato con ellos el Estado de Chile. No es que hayan llegado por sí y ante sí. El Estado de Chile les permitió estar allí. Y hoy día los que están ahí son personas descendientes de ellos de tercera, cuarta, quinta generación. O sea, las personas que están ahí, que sufren los atentados mapuches, son muchísimos de ellos de ahí. Y por lo tanto es un conflicto entre personas locales, más allá de lo que ocurre con las empresas forestales, que es una situación distinta. Pero ¿cuál es el problema, siendo de ahí? Que están en las antípodas desde el punto de vista cultural. Por eso, más allá de la reivindicación territorial, más allá de las hectáreas que se les compren y se les entreguen, más allá del derecho a usar su bandera, que lo tienen, más allá del famoso convenio 169, del que usted habrá escuchado hablar, que les obliga a ser consultados una serie de materias, más allá de todo eso, es posible que ninguna de estas cuestiones sirva simplemente porque son culturas encontradas, y es posible que no haya espacio para que gente culturalmente tan diversa pueda compartir un espacio común. Por eso el pronóstico es tan oscuro y tan reservado. La prueba, lo que ha ocurrido con este matrimonio asesinado.